El estudio de caso que nos correspondió fue el del sujeto Sport Golger. Bueno, es de sexo masculino, como ya lo dijimos. Pesos de 75 kilogramos, la talla es de 180 centímetros. Tiene una frecuencia cardíaca de 66 latidos por minuto. La edad es de 37 años. Las condiciones medioambientales a las que se presentó este sujeto es de la temperatura de 21,9 grados centígrados. La presión atmosférica es de 1015 milibares. La duración de la prueba fueron de 22,5 minutos. La hora que se realizó fue a la 1:21 de la tarde. La prueba que realizó el sujeto Sport Golger pues se llama prueba CPX o prueba de esfuerzo físico. Bueno, esta prueba cuesta, pues ya es de esfuerzo físico. También se puede decir que el procedimiento es que el sujeto no debe comer durante 4 horas anteriores a él. Estos electrodos irán conectados a un electrocardiógrafo, pues debido a que pues mirará los cambios y los patrones, y pues se hará un diagnóstico o si tiene algún problema cardíaco. También se colocará un brazalete alrededor del brazo para pues medir su presión arterial durante la prueba. En caso de que fume, no podrá fumar eh, durante 12 horas antes. También nos dice que bueno, después el siguiente paso es ubicar bien los electrodos. Los electrodos se colocan en la espalda y se colocan en el pecho. Bueno, además de esto, cada 2 o 3 minutos, pues el médico o la persona técnica que esté supervisando la prueba debe incrementar la velocidad y la pendiente tanto de la cinta o la bicicleta. Eso depende de donde se esté realizando la prueba, pues para que el sujeto sienta una sensación de pedaleo o caminata cuesta arriba. Bueno, al comenzar la prueba, los médicos o pues las personas que realicen la prueba deben tomar la tensión y pues el pulso para registrarlo, o sea, en la actividad eléctrica. Este será dominado el electrocardiograma en reposo. También el paciente deberá llevar los electrodos durante toda la prueba y después de 10 minutos. Una vez finalizada la prueba, pues el médico o la persona encargada de monitorear al sujeto deberá pedirle que siga caminando lentamente o pedaleando lentamente, pues para llegar a la vuelta a la calma. Pues esto debe ser preferiblemente en un hospital, ya que pues por si llega a pasar algún un problema cardíaco o cualquier síntoma que sienta el sujeto. Ya después de terminar la prueba, pues el sujeto podrá comer normal. Obviamente se debe hidratar y pues volver a la vida normal. Luego de esto se tiene que analizar los cambios, lo que pasa en el electrocardiograma y pues los síntomas que siente el sujeto, como por ejemplo puede ser el dolor de pecho, falta de aliento o pues otros síntomas que sienten en la actividad física. Ok, en este video pues daremos explicación al comportamiento de las variables implicadas en este estudio de caso. ¿Listo? Como las podemos ver en la gráfica. Entonces, iniciamos con el volumen inspiratorio de oxígeno reflejado acá en la línea azul. Entonces nos dice García Manso en el 96 que el consumo de oxígeno es aquel consumo que se aplica en determinado momento de la actividad física. Cuanto mayor es la intensidad, mayor demanda de oxígeno hay. Tuvo un inicio de 0,25 litros por minuto, lo que equivale pues a un tercio del litro total, ¿cierto? Posteriormente ascendió progresivamente, atravesando el umbral con un valor de 3,4 litros por minuto en 14 minutos, ¿cierto? Siguió su transcurso atravesando el punto de compensación respiratoria y alcanzando su punto máximo con un valor promedio de 4,1 litros por minuto en 19 minutos, ¿cierto? Y tuvo un descenso terminando en un valor de 1,2 litros por minuto. Enseguida pues tenemos la segunda variable, que es el volumen expiratorio de dióxido de carbono, aquí la línea roja, ¿cierto? Ese tuvo pues según Chicharro y Lucía en el 2008, el volumen expiratorio de dióxido de carbono es el producto de la acidosis por el bicarbonato. Este va a ser equitativo con el consumo de oxígeno, pero después de entrar en el umbral anaeróbico va a ser desproporcionado, ¿cierto? Este tuvo un inicio de 0,17 litros por minuto,
¿sí? Ascendió progresivamente, llegando al umbral con un valor de 3 litros por minuto, atravesando continuó su desarrollo, atravesando el punto de compensación respiratoria y alcanzando un punto máximo de 4,4 litros por minuto. Descendió rápidamente y terminó en un valor de 1,5 litros por minuto. Posteriormente la frecuencia cardíaca, la tercera variable, en la línea morada. Entonces el sujeto inició su prueba incremental con unas 70 pulsaciones por minuto aproximadamente. ¿Sí? Al cabo de casi completar los 2 minutos, esta se disparó aceleradamente, llegando a los 105 pulsaciones por minuto. Se dice que puede ser por la intensidad del ejercicio que pues demandó semejante gasto cardíaco. Ascendió progresivamente, atravesando el umbral aeróbico, el punto de compensación respiratoria, y a los 19 minutos igual alcanzó su pico máximo de 185 pulsaciones por minuto. Este descendió, pero no tan rápido como las anteriores variables, y terminó en 125 pulsaciones por minuto. ¿Listo? Posteriormente, las siguientes variables. ¿Listo? El equivalente ventilatorio de dióxido de carbono. Entonces, el equivalente ventilatorio de oxígeno, pues que es la relación del volumen de aire que ventila los pulmones y el volumen de oxígeno consumido. Se mide con la relación de volumen de gas expirado por minuto con el volumen de oxígeno consumido por minuto, ¿cierto? Enseguida, el equivalente ventilatorio de dióxido de carbono, que son los mililitros de aire que deben ventilarse para extraer o eliminar 1 mililitro de dióxido de carbono respectivamente. Cuanto menor sea su valor, mayor eficacia ventilatoria hay. Entonces se puede evidenciar aquí el equivalente ventilatorio de dióxido de carbono, el rojo, y el equivalente ventilatorio de dióxido de oxígeno, el azul. Pues el de dióxido de carbono tuvo mayor predominancia, ambos con los mismos altibajos y comportamientos, ¿cierto? Y en el minuto 6 aproximadamente tuvieron su pico máximo. Los dos posteriormente regresaron rápidamente a su estado y continuaron su transcurso en la prueba, ¿cierto? Posteriormente la potencia. La potencia es la siguiente variable. Se dice que aparece en el minuto 2. Aquí lo vamos a ver. En el minuto 2 aparece la potencia y asciende en forma escalonada al mismo ritmo de las demás variables. Ok, en este apartado del video pues vamos a explicar unos anexos importantes, puntos a resaltar, ¿listo? El primero pues se dice que el sujeto tuvo una predominancia del sistema energético aeróbico, el cual se le asocia a cualidades físicas como la resistencia aeróbica y muscular, pues además de utilizar como sustrato energético los lípidos pues en gran cantidad. ¿Listo? El segundo punto, continúo, pues debido a que cuando disminuyen las reservas de glucógeno en el músculo, pues se utiliza como combustible el oxígeno y los lípidos. Cabe agregar pues que obviamente en el proceso de producción de energía, las grasas o lípidos aportan 5,6 moléculas de ATP por molécula de oxígeno utilizada. El segundo punto a resaltar es que debido al sistema energético predominante, las fibras musculares reclutadas fueron las tipo 1, ¿sí? O las lentas, que son resistentes a la fatiga con una gran cantidad de capilares. Y el último pues punto a resaltar o a recalcar, decimos o deducimos que al atravesar el umbral del lactato o anaeróbico se indica la producción de 4 milimoles de lactato por litro. Ahí inicia pues lo que es la producción de lactato. El OLA, que pues es la producción de lactato en sangre. Entonces yo les voy a hablar del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la capacidad que tiene el corazón para bombear sangre, entonces depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minutos que genera el corazón y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que es eyectada por la vena aorta. Entonces estos están relacionados con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático y los mecanismos intrínsecos del corazón. Entonces
la sangre ingresa por la vena cava superior entrando al ventrículo derecho y este genera una contracción en el ventrículo izquierdo para así la sangre sale por la vena aorta hacia todo el cuerpo. Entonces, según la ley de Frank Starling, entre mayor sea el volumen de sangre que entra en el ventrículo derecho, mayor será la capacidad contractil del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces ya dando el marco teórico de lo que es gasto cardíaco, entonces vamos a tomar los datos del estudio de caso de Holger. Entonces nos dice que el sujeto tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 71 latidos por minuto y vamos a tomar el volumen sistólico normal, que es de 80 mililitros. Entonces esto nos da un gasto cardíaco de 5.680 mililitros, lo cual está en rangos normales. Sin embargo, el sujeto, debido a su edad y su índice de masa corporal, nos dice que no es una persona obesa y esto nos podemos decir que el sujeto podría tener una frecuencia cardíaca menor, lo cual alteraría el volumen sistólico y lo aumentaría y haciendo que la fuerza de eyección sea mayor. En la gráfica podemos ver que también que el sujeto es capaz de alcanzar su frecuencia máxima teórica, que de acuerdo a las fórmulas de Tanaka y la fórmula clásica está aproximadamente en 183, 182 latidos por minuto. En este punto podemos ver que el sujeto alcanzó esos latidos por minuto y por eso podemos decir que es capaz de alcanzar su frecuencia cardíaca máxima. Paciente de 37 años de edad con una frecuencia cardíaca en reposo de 73 latidos por minuto. Para determinar la frecuencia cardíaca de entrenamiento en zonas, tenemos que aplicar la siguiente fórmula, que es frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por el porcentaje de trabajo más la frecuencia cardíaca en reposo. Para esto, hallamos la frecuencia cardíaca máxima, que se saca restando 220 menos la edad del paciente. Aplicando esta fórmula nos dio que la frecuencia máxima de este paciente es de 183 latidos por minuto. Para empezar a sacar la frecuencia cardíaca de entrenamiento en las diferentes zonas, empezamos en la zona 1, que va entre el 60% y 70% de lo que puede dar de la capacidad de trabajo de la persona. En este caso, aplicando la fórmula, nos da que la persona en esta zona tiene que llegar a 139 latidos por minuto. En una zona 2, que oscila entre los 70 y el 80%, se dice que va hasta los 150 latidos por minuto. En la zona 3, que es un 80 al 90, se dice que la frecuencia cardíaca máxima tiene que llegar, o de entrenamiento, va hasta los 161 latidos por minuto. Y ya en la zona 3 más, se dice que la frecuencia cardíaca debe llegar a 172 latidos por minuto. En la zona 1 se dice que el trabajo es más que todo aeróbico, netamente. En la zona 2 se dice que es un trabajo mixto. En la zona 3 es únicamente anaeróbica. Y en la zona 3 más el trabajo es... Bueno, entonces en el diagnóstico general tenemos como principal resultado pues lo que vamos a ver a continuación acá en la tabla. Entonces acá podemos ver que el sujeto es en un estado aparentemente normal, que empieza de 70 pulsaciones por minuto su frecuencia cardíaca, que tiene un gran ascenso a medida que va haciendo ese ejercicio de 110 pulsaciones por minuto aproximadamente, pero que después sigue ascendiendo constantemente, pero ya no de forma tan ascendida, hasta llegar a un punto máximo después del punto de compensación respiratoria y después del umbral anaeróbico de 170 pulsaciones por minuto. También podemos ver acá en esta línea azul se refleja el consumo de oxígeno, que podemos ver que empieza normal, igual con el consumo de CO2, ambos son directamente proporcionales, empieza el consumo de oxígeno y va aumentando constantemente, pasa el umbral anaeróbico, pasa a la zona mixta y acá es donde sigue pasando después del punto de compensación respiratorio y después empieza a descender el oxígeno. Una vez pasado el punto de compensación, donde ya no puede llegar más oxígeno, ahí es donde empieza el dióxido de carbono a pasar el oxígeno.
mientras que el sujeto va otra vez bajando su nivel, el dióxido sigue subiendo hasta el punto en que vuelve a bajar. Podemos ver acá la línea gris, que es el trabajo en watts. Ese trabajo en watts también tiene su máximo pico después del punto de compensación respiratoria a un tiempo de más o menos 18 minutos y después empieza a descender de una forma muy directa. Podemos ver acá que el consumo de oxígeno empieza aproximadamente desde 0,25 litros por minuto. Una vez pasado el umbral, cercano a los 15, está más por encima de 3 y pasar al punto de compensación respiratorio ya está llegando a 4, mientras que al final, cuando alcanza su pico, está por encima de los 4 litros, más o menos 4,2 litros por minuto de oxígeno. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono, y acá también podemos ver que el sujeto aparentemente normal realiza actividad física porque tiene su frecuencia cardíaca en buen reposo y llega muy bien a su nivel otra vez de oxígeno y dióxido.